estamos de vuelta con todos ustedes, ya estamos aquí nuevamente para seguir compartiendo este programa especial, 30 años de Costa del Sol Televisión, como están viendo ustedes en las pantallas, y lo que también están viendo son los diferentes anagramas, logotipos que ha tenido esta televisión a lo largo de los años. Esos 6 anagramas que han sido el identificativo de esta casa durante estos 30 años que hemos compartido con ustedes. Yo empecé con el primero, el que está en la parte izquierda de la pantalla arriba, Canal Costa del Sol Televisión. Ahí ya estaba yo, que fue el primero que tuvimos. Y también estaba otro compañero que yo no he tenido la suerte de compartir con él en la televisión, no sé por qué, porque yo creo que hemos estado casi en esta misma época, pero yo vendría unos días a grabar, él vendría otro a hacer los programas, en fin, que la verdad es que yo no conocía a Guillermo, que me lo ha puesto bastante complicado, por su apellido, porque claro, como esta es una televisión nacional e internacional, pues también tenía compañeros que tenían apellidos internacionales. A ver si lo digo bien, Guillermo. Hemos quedado que esto es Van der Spoel. Perfecto. Guillermo Van der Spoel. Bienvenido a estos 30 años, muchas gracias, Ana. a este programa especial. ¿Cómo llega Guillermo a Costa del Sol Televisión? O lo que era Canal Costa del Sol en aquella época, Guillermo. Eso era, bueno, algo que nació a través de José Luis. Y algún día estuvimos hablando en su negocio y me dice: Guillermo, ¿qué hace una televisión? ¿Podemos hacer una televisión? ¿Por qué me lo preguntó? Porque él sabía que yo había trabajado con gente de la televisión holandesa. Ajá. Porque tú eres holandés. Yo soy holandés. También, de ahí este apellido. Y también una discoteca, trabajando con muchos artistas. Entonces, sabía un poquito del tema, cómo funcionaba, pero todo en VHS, claro. Es que Betacambia era la parte más cara, lógicamente. Y entonces, pues nosotros empezábamos efectivamente con estas cámaras que pesaban un poquito más de la cuenta. Y que cuando teníamos que ir de excursión y grabar donde sea, pues las cosas eran no difíciles, pero pesadas a veces. Pero si volvemos atrás los 30 años, yo de verdad que lo he hecho con muchísimo gusto. Y programas múltiples, no solamente en español, pero también sobre todo en inglés. En inglés. Y claro, ahí creo que han quedado programas que de verdad que son muy bonitos de recordarlo, verlo. ¿Cómo cuáles? ¿Qué programa recuerda, Guillermo, de aquella época? Porque tú entraste, ¿dónde? ¿En qué ubicación? 92, es decir, del principio. Del principio. Los 3 primeros que nos contaba José Luis anteriormente, sí. Y tú fuiste el cuarto en llegar a la Yo empresa. fui el cuarto. O sea, en los principios de los principios. Yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, había un programa en inglés que se llama Lifestyle. Ajá. Era como estilo de vida, cómo bebían la gente aquí en la Costa del Sol. Hace 30 años. Hace 30 años, que es muy distinto. Que ha cambiado todo, que ha cambiado muchísimo. Y empezamos también en la televisión haciendo programa karaoke, semanalmente. Semanalmente, un programa de karaoke. Y Menda pues cantaba y presentaba. ¿Y sigues cantando? Ya la voz no me da por tanto. No, porque yo te hago cantar ahora mismo, ¿eh? No. O sea, tú eras un showman. En su época. En su época. En su época. Pero ya jubilado creo que no. Pero vamos, me divierto, ¿eh? Me divierto, de verdad que sí. ¿Todavía haces tus pinitos? Sí, mis cositas, sí. Claro que sí. Sí. Hacías este programa y ¿cómo era? ¿Cómo era la gente de aquella época aquí en Benalmádena? Pues mira, yo me acuerdo, el karaoke era un programa y teníamos un poquito de público. Ajá. 25, 30 personas, pues que tenían que aplaudir, como tú comprenderás, ¿no? Todos a la vez, claro. Después de una canción. Y veníamos, pues, a lo mejor pasaban 7, 8, 9, 10 cantantes, porque eso no era lo que tenía que hacer, lógicamente, pero de verdad tuvimos con el programa muchísimo éxito. No solamente creo que aquí, pero también fuera de Torremolinos, la gente que viera en el programa. Y yo creo que es algo muy bonito recordarlo. Claro que sí. Igual que estos programas en inglés. Yo me acuerdo uno, Ana, que grabamos un programa, tú imagínate,
que me pregunta a mí un cónsul holandés, me dice, ¿quieres que grabamos en un submarino? Y digo, ¿cómo aquí en un submarino? Dice, un cocktail party. Digo, oh, sí, hombre, pues claro. Claro. Pues ahí es donde vamos. Y grabamos en el puerto de Málaga, porque veía ejercicios de la OTAN, en lo cual 3 podían entrar en el puerto y 1 se quedaba fuera, que era un nuclear americano. Entonces, uno de ellos era holandés. Qué me acuerdo curioso. perfectamente que medía 80 metros, con 80 personas de tripulación. Y unos torpedos que no habías visto, que vamos, yo no había visto en mi vida. Pero la cosa es que un cocktail party en un submarino, y ¿y eso cómo se hace? Pues lo tenían preparado todo perfectamente. Y me pregunta el comandante, me dice, Willem, Guillermo, ¿qué quieres tomar? En tal época pues me apetecía un whisky. Y decía, ¿qué whisky quieres? Y yo, para no nombrar los que hay aquí y se encuentran en todos los lados, digo, pues uno de ellos. Y dice, no, hombre, no, eso aquí no se bebe. Y viene con una botella verde de 1,5 litros, y dice, te voy a dar un poquito en un vaso así de grande, así de fino. Y cuando tomé un buchi, dice, ¿te gusta? Dice, pues eso es el whisky que se bebe aquí. Digo, ¿y de dónde viene? Porque la botella no tenía ni etiqueta. Eso, cuando subimos, por ejemplo, en Irlanda o Escocia, pues ahí es donde están los stokeries, como se dice, ¿no? Donde se hacen el brandy y el whisky, etcétera, etcétera. Pero era una anécdota. Y al final, Ana, enfrente de la Carihuela, unos 300, 400, a lo mejor 500 metros dentro del mar, hicimos una barbacoa a bordo del submarino. ¡Qué barbaridad! Y eso es verdad. ¡Qué curioso! Y me fui ahí con Miguel de Playa Miguel y nos hicieron una barbacoa. ¿Y lo grabasteis? Sí, está aquí. Claro. Está aquí el vídeo. Ese vídeo creo que lo han emitido aquí como 40 o 50 veces. De verdad, porque la gente llamaban y decían, oye, que este holandés, que el programa del submarino, aunque no lo entendemos... Claro, pero es bonito de verlo. Porque es que hicieron un simulacro y fue muy bonito, Ana, muy bonito. Entiendo que esto es el recuerdo más bonito que tú tienes de Costa del Sol. Uno de ellos. Uno de ellos. Porque, cuéntame alguno más. Yo me acuerdo que le dije a José Luis, digo, oye, mira, me voy a buscar otros horizontes, ¿no? Digo, pero bajo una condición. Tú me tienes que dar la tele durante 12 horas. Guillermo, digo, por favor. Hicimos un programa para Manos Unidas. Los maratones que hacían. Maratón de 12 horas. Y me acuerdo que llegaron al plató 2 niños, 2 hermanos, 2 gemelos, no me acuerdo, que rompieron la hucha. Pues eso es para que te saltan las lágrimas. Es decir, que estamos hablando en pesetas en tal época, creo que eran 1.200, 1.300 pesetas. Y rompieron la hucha para Manos Unidas, se vendieron para cuadros, etcétera, pero eso era un momento maratones, ¿verdad? Precioso. Que después se hicieron más, porque yo presenté algunos de esos maratones. Y cogimos dinero, ¿eh? Más de 1 millón. Sí, fue ¿Cuánto tiempo estuviste tú en la televisión? Yo creo unos 3 años. 3 años. 3 años. ¿Y tú has venido en 96? Claro, por eso no coincidimos. No nos hemos visto, no. Por eso no hemos coincidido. Pero porque yo llegué ya cuando estaba la televisión allí en el mercado, en Torremolinos. Ahí no llegué yo. Claro. Mis últimos pasos fueron en el cruce de... En el cruce. Del Penillo. Que hubo 2 años allí, fue 2 años en el cruce. Fue muy bonito también. Yo llegué cuando llega la televisión allí al mercado. Al mercado fue cuando yo llegué, al principio, bueno, el primer año del mercado. ¿Cuántas cosas? Pues sí. Hay cosas para recordar. ¿Y te has dedicado después a qué? Yo soy agente de turismo. Ajá. Es decir, que después cuando me fui en el 95, 96, creo que fue, sí, puede ser que sí, me fui a la cadena Etursa, es una cadena de, entonces, una cadena de hoteles, y fui el director comercial.
Me quedé ahí hasta el 99 cuando empecé mi propio negocio. Entonces ya no te has vinculado más con la televisión. ¿Fue tan solo aquello que hiciste en la televisión? Sí, porque hizo radio también. Ajá. Por ejemplo, La Voz de Torremolinos, en su día, fíjate tú, La Voz de Torremolinos, eso lo hicimos nosotros. Y después vino con José ¿Y echas de Luis. menos los medios de comunicación? ¿Lo Pues has sí, echado de de vez en menos? cuando sí. De vez en cuando sí, es que... Ah, bueno, pero eso hablamos con José Luis y hace un programa aquí, ahora que está jubilado y tiene tiempo. Es que ya te he hablado. Ah, que ya está hablado. Me ha adelantado. No, me ha adelantado los No, era acontecimientos. simplemente un comentario que me decía yo, oye, digo, pues Bueno, pues cuenta ya- con ello, cuento con ello. Ah, pues ya está, pues ya tenemos nuevo Porque programa, nuevo presentador. hay cosas que se pueden hacer en un idioma ¿Qué? tan múltiple, ¿no? ¿Qué harías tú ahora, en esta época en que estamos? Eso es una pregunta, no sé, Ana, pero yo creo que si uno se va a profundizar, yo creo que aquí se puede sacar dónde vivimos y a qué nos dedicamos, pues al turismo. Entonces yo creo que eso podría ser un punto de partida, no solamente para ir al director de hotel o no, pero también la gente que viven aquí y que siguen viviendo aquí. Hasta 30 años yo O decía, sea, volver a, por ejemplo, a lo que tú comenzaste, ¿no? sí, A tus orígenes. imagínate que yo te grababa a ti hace 30 años y voy a volver a tu casa Oh, eso es genial. ya como Eso es abuela. muy bonito. Yo creo que es muy bonito. Sí, eso es muy bonito, Guillermo. Muy ¿Sabes? bonito. Entonces, la gente se va... Ostras, es verdad. Entonces, son recuerdos que se Porque pueden eso hacer. es realmente lo que estamos haciendo en este programa, compañeros Ujú. que, Sobre todo, que claro. ahora mismo nos han mandado un mensaje, cómo estaban en aquella época Jope. que presentaban los programas. Eso es lo que lo que estamos viendo en este programa de algunos de Y ellos. es importantísimo, ¿Cómo ha pasado el tiempo? los que están siempre detrás de la cámara, lo dices tú muchas veces y yo también lo puedo decir, porque sin ellos no somos nadie. Hombre, es decir, ya que ves, imagínate, ¿eh? sin la imagen no llegamos a donde tenemos que llegar. Totalmente. Y sobre todo, pues compañerismo es muy importante. Y yo conocerte a ti también, cómo no. Guillermo, pues ha sido un placer que compartas este programa con nosotros. Placer Ha sido un mío. placer conocerte y bueno, espero que ese proyectito que ha podido nacer en el día de hoy llegue a buen fin. Veremos a vernos seguro. Muchísimas gracias. Gracias Gracias a por ti. compartir Gracias y a gracias ti. por haber pertenecido a la familia de Costa del Sol Televisión. Encantado, encantado. Bueno, pues vamos a seguir conociendo a otros compañeros, porque son muchos, como decía anteriormente, que no pueden estar aquí hoy con nosotros, porque a lo mejor están en otros medios de comunicación. Tenemos compañeros, bueno, que como decía antes, están en México, otros que están en Madrid, que están en diferentes partes, tanto de nuestro país como del mundo, pero que han querido mandarnos esos mensajes para compartir este día tan especial con nosotros. Y en este caso quiero que vean a Javier Atencia. Javier Atencia es un compañero que hacía un programa aquí que se llamaba Mundo Digital, que tuvo muchísimo éxito y que fue otro de los programas pioneros en esto del mundo digital, que ahora todos estamos funcionando con el mundo digital, pero en aquella época, cuando Javier hacía este programa, pues no era tan conocido el mundo digital. Y también queremos que conozcan, por ejemplo, a Alejandro Pizarro. Él hacía un programa de la Diputación de los Pueblos que se llamaba La Diputación es así, o a Fátima Salmón, o a Fernando Fernández, otros de los compañeros que también ha compartido muchas horas de esta televisión. Es para mí una alegría poder felicitar el 30 aniversario digital Costa del Sol. La verdad que para mí ha significado mucho en mi vida, pero ha significado en dos partes incluso, tanto la profesional como la personal. Vamos a ver, resulta que por el año 95 yo empecé a hacer programas de televisión dedicados a la divulgación de ciencia y tecnología, y allá por el 97 recibí una llamada de alguien del canal diciéndome que si me apetecía producirlos con ellos, y yo les dije que sí. Aquí llega el punto en el que es lo que ha marcado mi vida. Cuando cambié de cadena, pensé en cambiar de nombre del programa y le puse Mundo Digital. Y desde entonces, desde el año 97 hasta ahora mismo, sigo trabajando con Mundo Digital, con ese nombre. Hago programas de radio, de tele, canales de YouTube, publicaciones en web, todo
bajo el nombre de Mundo Digital. Si no me hubieran llamado Digital Costa del Sol, pues probablemente no habría cambiado el nombre y a lo mejor mi vida hubiera sido totalmente diferente. Más allá de la parte profesional, que vuelvo a repetir, ha marcado mi trayectoria a lo largo de todos estos años, sin duda el haber estado allí, en aquella época tan temprana de las televisiones, ha significado mucho, tanto a nivel profesional, aprender, que siempre se aprende, trabajar con una gente, pues la verdad que le tengo muchísimo cariño, hacer un programa que salió bastante bien y con muchísima audiencia, y es algo además que he estado haciendo periódicamente. Es decir, yo nunca he abandonado Digital Costa del Sol. Empecé en el 97, volví hasta el 2000 y algo, a los pocos años volví, yo creo que he vuelto 3, 4 veces, a lo mejor todavía nos quedan 5 o 6 veces que volver a Digital Costa del Sol a seguir haciendo allí programas con ellos como Mundo Digital. Yo particularmente me alegro muchísimo de estos 30 años, me alegro muchísimo de que sean como son, de haberlos conocido, haber estado trabajando con ellos, porque ya digo que en la parte profesional ha significado mucho, pero en la parte personal también, porque creo que tengo unos grandes amigos, como creo que son la familia, los propietarios de Digital Costa del Sol y por supuesto la gente con la que he tenido ocasión de trabajar, tanto antes como la que están ahora. Así que muchísimas gracias por hacer que mi vida haya cambiado y desde luego muchísima suerte y que estemos otros 30 años más y que dentro de 30 años os pueda felicitar. Creo que no estaremos muchos, pero en el alma seguro que os llevamos, yo por lo menos. Hola. Lo primero de todo, felicitaros por estos 30 años ya de existencia, de trabajo bien hecho en Radio Televisión Benalmádena. Hace ya más de 15 años que estuve con vosotros, concretamente 2 años, en los años 2005 y 2006, y lo recuerdo bien porque guardo con muchísimo cariño este obsequio que me disteis en las Navidades de 2006, bueno, en reconocimiento por el trabajo en esta empresa, y lo guardo en un sitio destacado de mi casa. Bueno, ha pasado mucho tiempo, pero recuerdo la época en Radio Televisión Benalmádena con muchísimo cariño. Recuerdo haber tenido una gran experiencia, haber conocido a grandísimos compañeros, muchos de los cuales algunos continúan con vosotros, me consta, a otros me los encuentro en otros medios de comunicación, para los que siguen trabajando, y decir que Radio Televisión Benalmádena ha sido siempre una escuela, un sitio donde nos dieron nuestras primeras oportunidades en los medios de comunicación, en la televisión concretamente, también en la radio, y donde aprendimos muchísimo, muchísimo. A día de hoy sigue siendo así. Sé que muchos periodistas malagueños siguen formándose y yo reivindico las televisiones locales por ello y porque son el motor de nuestra cultura, el motor de nuestras costumbres y porque son un foro y un faro para seguir manteniéndolas y cuidándolas. Así que celebremos estos 30 años, vamos a por los 100 y si hace falta que estemos ahí para contar el fin del mundo. Un abrazo muy grande, si os quiero. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Verano en la Costa. Con esta frase saludamos hace 30 años a toda aquella audiencia que nos acompañaba en aquel programa de verano en el que empezamos a hacer desde el mes de julio hasta el mes de septiembre. Un programa en el que recorrimos los lugares más emblemáticos de Torremolinos y de Benalmádena, empezando por Puerto Marina, seguimos por el Palacio de Son Gil, estuvimos también en la Plaza de las Nogaleras y, como no, también estuvimos en Tívoli. La verdad es que nos quedó muy poquito que recorrer. Era un programa fresco, un programa blanco, en el que tenían cabida entrevistas, reportajes, concursos y también todos los artistas locales que querían actuar en él. Programa en directo de 3 horas de duración, casi nada para los medios técnicos que había en aquella época, y por lo que también pasaban todos aquellos personajes de relevancia nacional que decidían pasar su verano en la costa. Era un programa que a veces era una locura, pero una locura maravillosa, y que surgió por la idea, por el anhelo y por el esfuerzo de un hombre, José Luis Moreno, un empresario que hace ya 30 años apostó por la comunicación y apostó su dinero por una televisión local y privada. Y evidentemente, José Luis, la apuesta te salió bien. De hecho, aquí estamos celebrando esos 30 años de Canal Costa del Sol. Enhorabuena, José Luis, y enhorabuena también a ti, Ana María, que hoy dirigen los mandos de esa tele, siguiendo los principios que todo medio de comunicación debe seguir según su código deontológico: formar, informar y entretener, haciendo caso a lo local y teniendo un espacio abierto para todos los vecinos.
Enhorabuena a los dos, muchísimas gracias a la audiencia y también un recuerdo muy especial para aquellos que estuvieron con nosotros y que ahora nos cuidan desde el cielo. Beso para ellos y un abrazo muy fuerte para todos. A por los siguientes 30 años. Pues entonces yo tenía pelo, era joven, simpático, agradable, pelo, era cándido, creía en el amor para toda la vida y llegaba a Canal Costa del Sol procedente de Radio Nacional de España. Conocía de Torremolinos pues Pipers, Palladium, Pueblo Blanco y Danza Invisible, poco más. Y durante aquellos años fue maravilloso y genial poder entrar a fondo en ese Torremolinos, en esa historia de ese pueblo, de esa independencia, de ese primer alcalde democrático que fue Miguel Escalona. Cuando yo llegué estaba Miguel Escalona. De ese Fitur, de esas ferias del pescadito, de ese baile retro que consiguió que todos, o por lo menos yo, terminase odiando prácticamente ese vals, esa música, ese otra salsa, otro baile, bum 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 bum, durante semanas en Torremolinos. Esa transformación de Torremolinos, esa llegada del Partido Popular, de ese personaje dedicado en cuerpo y alma a Torremolinos, con sus luces y sus sombras, como es y como fue Pedro Fernández Montes, la posibilidad de conocer a gente entrañable e histórica y que han conformado esa ciudad, como pueden ser Miguel Sierra, que ya apostaba por la calidad, Pepe Ríos, Ángel Carazo, Carmen Montes, y bueno, y esa parte personal de trabajar y aprender de gente maravillosa, compañeros fantásticos, John Ander, Macarena Astorga, Santiago Vinagrero, Javier Palacios, Pepe Palacios, perdón, Javier Palomo, Carlos Rocco, María del Mar, Paloma Prada, Fátima Salmón, Juan Antonio Hidalgo, Pepe Palacios, como decía, luego esa familia, José Luis Moreno, Ana María Moreno, esa otra familia, esa gran familia de la ilusión, que pasa luego a la parte más personal y más íntima, esa otra familia de José Luis, Pilar, Ana María, Junior, esos almuerzos en casa de José Luis que se echaba la siesta y me permitía hablar en confidencia con Pilar, de esa candidez, esas primeras pérdidas, ese mazazo que fueron Jesús y su madre Paqui, que la llevamos todavía en el tiempo y en ese dolor y esa vida y ese periodo de nuestras vidas que es una parte esencial. Ese periodo de trabajando en Canal Costa del Sol fue especial y así lo va a ser siempre, por otros 30 años más de salud, de prosperidad, algo más que un medio de comunicación. Muchísimas gracias por dejarme estar aquí, aunque sea a través de este vídeo. Dice el tango que 20 años no es nada. Pues 30 años, que son los que cumplimos nosotros, tampoco es nada. ¿Y cuántos programas se han podido hacer en esos 30 años? La verdad es que hemos intentado repasarlos todos y es imposible. Imposible, porque en estos 30 años se han hecho en esta televisión programas de todo tipo. Se han hecho musicales, se han hecho concursos, se han hecho programas de salud, se han hecho magazines, se han hecho programas de música. Bueno, es que hemos hecho absolutamente de todo. Informativos, programas de pueblos, dedicados a 1001 cosas. Y como hemos hablado ya con José Luis, con el alma mater de esta televisión, pues éramos pioneros en muchas cosas. Y nosotros queremos recordar algunos de esos programas que hemos tenido a lo largo de estos años. Algunos de esos programas que nos recuerdan a tantos y tantos presentadores y tantos compañeros como hemos tenido a lo largo de estos años aquí en Costas del Sol Televisión. Se quedan con nosotros para recordar cómo han sido esos programas y cómo han sido esos años de televisión. Yo ya estoy como un poco nostálgica. Vamos a verlo.
Costa.